Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Tenemos el alto honor de estar en comunicación telefónica con el doctor Gustavo Salle, precandidato a presidente de la República Oriental del Uruguay por el Partido Verde Animalista. Doctor Salle, un gusto saludarlo de Radio Antares. El gusto es mío, Juan Cruz. Un verdadero placer estar en comunicación con ustedes y con la audiencia de la Radio Antares. Una cosa que me llamó la atención, como seguramente a todos los argentinos que escuchen esta entrevista, ¿a qué se debe el nombre de su partido, Verde Animalista? Es un partido que ya estaba constituido, que nosotros nos integramos al mismo, y el mismo tiene como prioridad naturalmente los temas del ambiente, y por eso del medio ambiente, y por eso del Partido Verde, y especial sensibilidad con respecto a la problemática del maltrato animal, es decir, que tiene toda una corriente de animalistas que están profundamente preocupados por el maltrato animal, por la extinción de las especies, cosa que ha sido puesto de manifiesto en estos últimos días por la reunión de un cúmulo de científicos que dan cuenta de un verdadero biocidio que está sucediendo en el planeta. Sí, usted habla mucho del tema ambiental y tiene una particular preocupación por el tema de las papeleras o pasteras, como ustedes dicen, y hace mucho tiempo hubo un conflicto entre Argentina y Uruguay por la pastera bosnia, que se decía que podía contaminar. En este caso, ¿qué experiencia tienen ustedes con esta pastera y con las pasteras que quieren implementar en su país? Sí, mire, el tema de las transnacionales que vienen a sentarse con industrias contaminantes en los países periféricos, los países latinoamericanos, naturalmente es un problema de preocupación regional, ¿verdad? Lo más preocupante de este tema es la transformación que ha sufrido el partido que está en el gobierno. El Frente Amplio. Frente Amplio. O el fraude amplio, como ustedes llaman. Yo le digo fraude amplio, exactamente. Veo que está al tanto de la terminología que yo manejo. Y yo le llamo fraude amplio por un hecho de características personales e históricas. Yo fui fundador, siendo un adolescente de 13 años, de esta fuerza política, que se caracterizó por una reacción a los partidos tradicionales, conservadores, proimperialistas, y su proceso gestacional se dio precisamente en las bases, haciendo los famosos comités de base, sin perjuicio naturalmente de los acuerdos cupulares que se dieron con los líderes. Pero ese componente de carácter popular, de gestación en las bases, fue muy importante. Y experimentó una terrible transformación, una metamorfosis perversa, en aspectos muy importantes, como es el aspecto ético, el aspecto moral, el aspecto ontológico, el aspecto axiológico, es decir, de los valores. Y dentro de esa transformación se inscribe precisamente el cambio que experimentó nada menos que nuestro presidente actual de la República, que cuando era oposición... El doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez tenía muy buena relación con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner, con su esposa Cristina Fernández. Se oponía a las industrias contaminantes, promovían inclusive las manifestaciones en contra. Tuvo un discurso muy importante en junio del 2004 en Mina de Corrales, que es una localidad al norte del país, denunciando esta transportación de las industrias contaminantes. Y cuando llegó al poder, cambió totalmente, entre los muchos cambios de carácter político e ideológico que experimentó, y se puso del lado de las transnacionales contaminantes. ¿Me da a entender como que las pasteras financian la campaña del Frente Amplio o me equivoco? Sí, efectivamente, nosotros estamos denunciando penalmente un contrato, el contrato ROW-UPM, es un contrato con características criminales, es decir, con características de apariencia de coima, como se dice normalmente, ¿verdad? Pero además con proyección genocida, porque se instala en un río interior del Uruguay, que es el Río Negro, que es el reservorio de agua dulce más importante que tiene el país, que ya experimenta contaminación por el modelo agroquímico que se ha instalado en América Latina, que lo padecen ustedes, lo padece Brasil, lo padece Uruguay,
y que naturalmente contaminan las fuentes de agua dulce. ¿Los otros candidatos se preocupan por el tema ambiental? Porque veo que usted tiene una agenda muy importante sobre estos temas, pero los otros candidatos, tanto del Partido Colorado, Partido Nacional o el mismo Frente Amplio, ¿hablan de estos temas? El Partido Nacional, el Partido Colorado y el Fraude Amplio, que son los tres partidos más grandes del país, son todos pro UPM y muy probablemente reciban financiación de parte de esta corporación internacional. Así que están del lado opuesto, están del lado de la corrupción, están del lado de la contaminación, están entonces contra la salud, contra la vida, porque insólitamente priorizan aspectos de carácter financieros, como es, por ejemplo, el tema del grado inversor. Usted sabe que los inversionistas privados a nivel planetario, los grandes fondos de inversión, que ustedes tanto han sufrido, como por ejemplo con los fondos de inversión de Paul Singer, que fue que los famosos fondos buitres. Los fondos buitres que tanto acecharon al pueblo argentino, tienen como perros guardianes de sus intereses a tres agencias de calificación que son privadas, que tienen el 95% del mercado internacional, planetario, que son Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Entonces, esas agencias de calificación nos tienen condicionados, nos tienen extorsionados con el grado inversor y presionan para que el país acceda a este tipo de contratos de Estado, contratos de inversión. Y también lo que deben presionar a candidatos como usted y como tantos patriotas, el silenciamiento mediático. Veo que es muy difícil que su campaña prospere como tendría que ser, porque lamentablemente no tiene la repercusión que tienen otros candidatos de los partidos tradicionales. ¿Cómo se puede hacer una buena campaña electoral con buenas propuestas como usted tiene, al igual que otros candidatos como Carlos Lafiliola, Guido Manini Ríos, y con tan poco apoyo económico y sobre todo cobertura mediática? Bien, nosotros recurrimos a una vía alternativa, que son las redes, las distintas, medios que nos proporciona Internet, como Twitter, Facebook, Instagram, y de esa manera, bueno, vamos tratando de difundir nuestro discurso. En lo personal, yo vengo desde el 2006 denunciando al Fraude Amplio, que lo considero una asociación para delinquir, y tengo más de 25 denuncias muy graves, como esta de UPM, como toda la operativa que ustedes la conocen y la han sufrido, que es la operativa de los sobreprecios. Y además usted lucha contra la bancarización obligatoria que están implementando en Uruguay. ¿Nos puede comentar un poco qué significa eso? Sí, usted sabe que Uruguay es una suerte de laboratorio de experimentación sociológica, por la gran afinidad que tiene el doctor Vázquez con el grupo Rockefeller, al punto tal de que uno de los Rockefeller, el presidente del Consejo de las Américas, ese lobby, ese think tank de las empresas americanas, de las transnacionales norteamericanas y europeas, lo propuso como el ejemplo de líder global. Entonces, cuando usted tiene estas instituciones que yo las llamo cleptocorporatocráticas, es decir, instituciones que son ontológicamente criminales y con mucho poder, es porque naturalmente usted gobierna para esas instituciones, para los intereses de esas transnacionales y contra el pueblo. Es decir, porque vendió a la patria, hablando en forma más sencilla. Y ese vínculo que tiene nuestro presidente, que además se da también por el lado de la logia masónica que integra, ha llevado a que el país se preste para hacer un laboratorio experimental en muchos aspectos. La última pregunta, doctor, con el tema de una candidatura que generó simpatías no solo en Uruguay, sino a muchas personas como yo que queremos el Uruguay, la candidatura del general Guido Manini Ríos. ¿Usted qué opina de este militar patriota y si estaría dispuesto a colaborar con él en bien del Uruguay? Nosotros tenemos algunos puntos de contacto, por ejemplo, en el último discurso el ex comandante en jefe también se puso del lado del cuidado del agua dulce como un recurso estratégico,
también está contra la bancarización obligatoria y también está contra los grandes grupos de poder internacional. Así que esos tres grandes aspectos, esos tres grandes lineamientos son aspectos en común. Y a favor de la vida están ustedes, en contra del aborto y de la ideología de género, que es muy bueno recalcarlo. Efectivamente, estamos en contra de la ideología de género, respetamos las decisiones individuales en materia de diversidad sexual y con respecto al aborto en nuestro partido hay posiciones encontradas. Tengo que ser muy sincero, el tema del aborto es un tema que no tiene soluciones positivas. Cualquiera de las dos opciones que uno asuma tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Lo que sí nosotros, directamente establecemos es que el aborto significa matar vida. Se mata a un ser humano. Así es, muy buena su definición. Y con respecto a la lucha contra la ideología de género, quiero solidarizarme, que seguramente usted conseguirá, con Carlos Iafigliola, precandidato a presidente por el Partido Nacional, el Partido Blanco, que fue denunciado por buscar firmas para derogar la ley trans, una ley que también está degenerando bastante la moralidad, entre otras cosas. Es una ley que se le llama de discriminación positiva, según la terminología de los partidos falsamente de izquierda, pero en definitiva es discriminación y es violación del principio constitucional establecido en nuestra Carta Magna, el artículo 7 de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Muchísimas gracias, doctor, y ojalá pueda pasar las primarias y que sus propuestas sean escuchadas, sobre todo estas propuestas ambientales que son tan beneficiosas para cualquier país y sobre todo para la salud de los habitantes. Un gusto. Gracias, Juan, y estamos en contacto cuando usted guste. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia.